Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en una oración fundamental, ¿eh? Una de las más antiguas de la fe cristiana, la oración del credo. Tenemos aquí varios textos, guías de estudio, que nos van a ayudar a ver de dónde viene, qué versiones hay y, bueno, qué significa realmente. La idea es entender por qué es tan central esta oración, ¿no? Un poco su historia y cómo conecta con la espiritualidad hoy. Y lo primero, yo creo, es el nombre. Credo. Suena potente. Exactamente. Credo, sí, viene del latín. Literalmente es yo creo. Pero ojo, no es solo una declaración de principios, ¿eh? Los textos lo plantean como un acto de fe. Personal, sí, pero también de toda la comunidad. Define las creencias esenciales. No hay una sola versión, ¿verdad? Tenemos principalmente dos, según estos papeles. El Credo de los Apóstoles y el Niceno Constantinopolitano. Eso es. El de los apóstoles, bueno, aunque se le llame así, la historia lo sitúa más bien, su forma reconocible, en el siglo segundo. Parece que nació en Roma, ¿eh? Como un símbolo para el bautismo. Ah, claro. Una manera sencilla, muy directa, de decir, creemos esto, frente al ambiente pagano o a ideas como las del gnosticismo. Su estructura es muy clara, tripartita: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego la Iglesia, la vida eterna. Lo básico, digamos. Tiene lógica, sí. Una herramienta fácil para enseñar, para la catequesis, por ser tan concisa. Y el otro, el Niceno Constantinopolitano, ese ya suena más complejo. Y es más denso teológicamente. Este se formuló en dos fases, por así decirlo. En los grandes concilios de Nicea, en el 325, y luego en Constantinopla, en el 381. Concilios ecumínicos, nada menos. Efectivamente. ¿Y por qué? Pues fundamentalmente para aclarar puntos doctrinales clave, sobre todo frente a corrientes que la Iglesia consideró herejías. La más famosa, el arrianismo, que negaba que Cristo fuera plenamente Dios. Uf, eso era tocar el núcleo duro de la fe cristiana. Totalmente. Por eso el credo niceno es tan preciso. Dice que Jesucristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Y usa esa palabra griega homousios, que significa consubstancial al Padre. Consubstancial, de la misma naturaleza divina. Exacto. Para que no hubiera dudas. Y también desarrolla más lo del Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, y define a la Iglesia como una santa, católica y apostólica, las cuatro notas famosas. Impresionante cómo una palabra, homuusios, pudo ser tan decisiva. Pero, claro, definir cosas así con tanta precisión, eso genera debate, ¿no? Los textos mencionan uno muy famoso, la cláusula filioque. ¿Qué pasó ahí? Uy, el filioque. Sí, ese es un punto delicado históricamente. A ver, el texto original de Constantinopla decía que el Espíritu Santo procede del Padre. Punto. Pero en Occidente, allá por el siglo VI más o menos, se empezó a añadir y del Hijo, filioque en latín. ¿Y eso por qué? Pues la intención era, digamos, subrayar la relación tan íntima entre el Hijo y el Espíritu Santo dentro de la Trinidad. Pero la Iglesia Oriental nunca aceptó esa añadidura. O sea que ahí hubo lío. Y tanto, las fuentes lo marcan como un factor de tensión muy importante entre Oriente y Occidente. Teológica, eclesiológica. Una diferencia que, todavía hoy existe. Refleja visiones un poco distintas de la Trinidad y de quién tiene autoridad para definir estas cosas. Entendido. Una palabrita que, madre mía. Bueno, y viajando al presente, ¿cómo se usan hoy estas dos versiones? ¿Se rezan las dos igual? Pues no exactamente. Su uso en la liturgia está bastante claro. El credo niceno-constantinopolitano, el largo, es el que normalmente se reza en la misa de los domingos y en las fiestas importantes, las solemnidades. Va después de la homilía como respuesta de toda la asamblea a la palabra que se ha escuchado. Ujú. ¿Y el de los apóstoles? Ese, al ser más corto y tener ese origen bautismal tan marcado, pues se usa a veces en misas con niños, por ejemplo. Y sobre todo, es muy significativo en la vigilia pascual. Claro, para renovar las promesas del bautismo. Exacto. Ahí encaja perfectamente. Ah, y un detalle del niceno, hay un gesto litúrgico. Al decir las palabras sobre la encarnación, eso de
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, se hace una inclinación profunda, o incluso una genuflexión en algunas fiestas. Qué interesante cómo la liturgia conserva esos detalles, esa historia. Pero bueno, más allá de rezarlo en misa, ¿qué impacto tiene el credo en la vida espiritual? Los textos que manejamos hablan de gratitud, de confianza. Sí, profundizan mucho en eso. No es solo recitar. Proclamar el credo se ve como algo que alimenta la gratitud. Te recuerda quién es Dios, qué ha hecho, creador, redentor. También refuerza la confianza en la vida eterna, en la resurrección. Entiendo. Te conecta con la purificación del bautismo, ¿no? Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Y es una llamada a la transformación, a intentar vivir de acuerdo con eso que crees. O sea, un compromiso. Un compromiso, sí. Y también da consuelo. Eso de la comunión de los santos, sentirte unido a todos los creyentes, de ahora y de antes. Y por supuesto es alabanza a la Trinidad. Por eso a veces se le llama ancla. Un ancla de la fe. Me gusta esa imagen. Es potente. Resume siglos de fe, de debates, de comunidad, en una oración que sigue diciendo cosas muy gordas sobre Dios, Jesús, el Espíritu, la Iglesia. Desde luego. Hemos visto un poco los orígenes, ¿no? Ligados al bautismo. Luego cómo creció en los concilios para definir bien la fe. Esos debates históricos como el filioque, que nos enseñan mucho. Y su sitio en la liturgia y, bueno, todo ese eco espiritual que tiene. Entonces, ¿con qué nos quedamos de este análisis? Hemos visto el qué y el porqué del credo según estas fuentes. Pues mira, quizá una reflexión final que se podría sacar de todo esto es, a ver, si el credo es tan claramente una fe comunitaria, ese creemos con mayúsculas que ha unido a tantísima gente a lo largo de siglos y lugares, ¿cómo influye eso en cómo cada uno percibe que pertenece a algo, pues eso, más grande que uno mismo? ¿De qué manera ese creemos colectivo, con toda esa carga histórica y teológica, moldea o quizá desafía o enriquece el creo personal de cada día?